la siguiente ponencia, titulada Paisajes vegetales en una isla volcánica, retazos de un paisaje vegetal primigenio. La imparte Alfredo Reyes, que es licenciado en Ciencias Biológicas en la especialidad de Botánica por la Universidad de La Laguna. Actualmente es director del Jardín de Aclimatación de La Orotava, así como director de la Unidad de Botánica Aplicada del Instituto Canario de Investigación Agraria. Es autor de casi un centenar de artículos científicos relacionados con la botánica en diversas revistas nacionales e internacionales y coautor de libros de flora y vegetación del archipiélago canario. Ha participado en más de una quincena de proyectos de investigación, algunos de carácter internacional, y en congresos nacionales e internacionales sobre vegetación. Tenemos ahí un experto. Tiene la palabra Alfredo. Muchas gracias, Idoia. ¿Se me oye bien? Disculpen, pero estoy un poquito resfriado y tengo, bueno, espero que me dé mucha lata la voz. Bueno, agradecer en primer lugar a la Fundación César Manrique por la invitación. Soy conejero también y estar en tu isla pues siempre es agradable. Y yo he sido un afortunado porque he tenido la oportunidad de dedicarle pues un tiempo de especialmente de mi trabajo, ¿no?, al estudio de la vegetación y la flora de esta isla. Bueno, ya hace ya unos añitos, pero bueno, sigo en contacto un poco con todo lo que tiene, que acontece, ¿no?, al menos con lo que es la flora y vegetación de la isla de Lanzarote. Bueno, cuando me invitaron, pues pensé qué cosas podía un poco hablar. Me gustó, bueno, la idea pues, de tener un poco una semblanza general de la vegetación de la isla de Lanzarote, ¿no? Y esa es un poco la charla que vengo a impartir. En principio está estructurada con un poco con la idea de la vegetación natural, de la vegetación, entre comillas, mejor conservada, o al menos la vegetación que debió existir con un clima actual en el que estamos. Y luego pues voy a pasar un poco a la vegetación real, ¿no? Es decir, a lo que una cosa es lo que debiera y otra cosa es lo que hay por diferentes casuísticas, ¿no? Bueno, ustedes conocen perfectamente Lanzarote, estamos aquí. El Lanzarote, bueno, ahí la tienen, con esa morfología alargada, con esos extremos montañosos tanto en el norte como en el sur. Famara, que es la parte donde se encuentra el pico más alto de la isla, aproximadamente con 670 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, desde el punto de vista geológico, aparte de ser una parte bastante antigua, la altitud que tiene le ha permitido pues, desarrollar una serie de microclimas que la van a hacer pues, muy interesantes desde el punto de vista florístico y de comunidades vegetales que se establecen en esos territorios, ¿no? Justo en el lado contrario está otro macizo montañoso, un poco más degradado principalmente por la edad, es la parte más vieja de la isla de Lanzarote, con aproximadamente unos 15 millones de años. Y está un poco menos beneficiada desde el punto de vista climático, las pluviometrías son más bajas, no alcanzan los niveles que alcanzan en el norte de la isla, ¿no? Luego otra carácter importante en el relieve de esa isla, pues como ustedes saben, son las erupciones de Timanfaya, que tienen pues prácticamente casi un tercio de la isla cubierta por los malpaíses, ¿no? Eso, bueno, ustedes tienen que pensar pues lo que pudo significar para la evolución del paisaje vegetal en la isla de Lanzarote, ¿no? Y por último, bueno, otro de los hitos geográficos más importantes es el Jable, ¿no? El Jable que recorre prácticamente la isla desde el norte, desde esas caletas, desde Caleta de Famara, de todo lo que hasta Caleta de Caballo, ¿no? Esa arena que entra arrastrada por el viento y que se empieza un poco a difuminar hacia el interior hasta dar con la costa al sur de Arrecife, ¿no?
Bueno, aquí tienen la situación del archipiélago canario y quería, pues en este caso, mostrar una serie de aspectos que es importante conocer porque es la que realmente nos va a dirigir a la vegetación que nos vamos a encontrar en la isla, ¿no? Este simplemente es un esquema, ¿no?, de los aspectos climáticos de la isla. Ustedes ven una isla que prácticamente no alcanza la masa de nubes que los alisios nos suelen traer. Y, por ejemplo, aquí tienen comparación con la isla de Tenerife, ¿no? Y ven cómo hay una gran diferencia en los diferentes climas que nos vamos a encontrar a medida que nos vamos subiendo en altura, ¿no? Eso es importante, pues, para entender que el número de comunidades vegetales que se van a desarrollar en la isla de Lanzarote no puede ser comparable con las de la isla de Tenerife por una cuestión simplemente de niveles de microclimas, es decir, no existen en Lanzarote esa suficiente variabilidad climática para establecerse diferentes comunidades vegetales. Aproximadamente en la isla de Lanzarote podemos hablar de 7 microclimas distintos, dependiendo, aquí estamos hablando de orientación norte, orientación sur, que si está a más de 250 metros de altura, a menos de 250 metros de altura, hay aproximadamente 7 situaciones microclimáticas que bueno, un poco están reflejadas ahí, ¿no? Y bueno, también hay una octava que pues es más teórica que realmente que exista, ¿no? Sin embargo, pues bueno, como ustedes vieron en la isla de Tenerife, ya no estamos hablando de 8, 7 u 8 combinaciones, sino estamos hablando de 27 combinaciones. Es decir, fíjense ustedes esa variabilidad climática que tiene, por ejemplo, obviamente la isla más grande, más alta incluso del archipiélago, ¿no? Y otro de los caracteres importantes que, bueno, que va a dirigir un poco las comunidades vegetales de la isla de Lanzarote es el viento, ¿no? Es algo que todos los conejeros y los que no son de Lanzarote nos reconocen, es que vivimos en una isla ventosa, ¿no? Y esto es importante porque desde el punto de vista de la vegetación, el viento no solo va a condicionar a las especies vegetales desde un punto de vista físico, ¿no? Puede ser el hecho de que tengan entrenudos más cortos, es decir, las especies se hacen como más pequeñas, simplemente es una cuestión de que el movimiento del viento hace que se estimulen una serie de hormonas que hacen que esos entrenudos se acorten y, por ejemplo, por eso muchas veces las plantas cuando comparas, las comparaciones siempre son odiosas, pero a veces cuando comparas una taiba dulce en la isla de Lanzarote y una taiba dulce en la isla de Gran Canaria, donde no hay tanto viento, estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Además, parece que son estructuras diferentes, ¿no? Y luego, obviamente, ya más desde el punto de vista fisiológico, es el hecho de que ese viento constante en una superficie de la hoja lo que va a permitir es que haya una mayor evapotranspiración, es decir, que transpiren mucho más las hojas, con lo cual el agua que mucha de esta vegetación puede captar sea pues cada vez en una menor proporción, ¿no? Aquí, bueno, esto es un reflejo que ya el propio César Manrique lo intentó plasmar con este mural del viento, ¿no? en la Jeria, ¿no? De las primeras comunidades que les quiero mostrar, pues voy aquí a empezar desde la costa, y desde la costa me voy adentrando un poco hacia el interior e ir subiendo hacia las montañas para tener. ¿Sí? Lo primero que nos encontramos, nada más dejar la línea de marea, en este caso, en las playas arenosas, se establece una serie de comunidades vegetales que precisamente son características de estas comunidades. ¿Por qué? Porque resisten un biotopo, resisten un ecosistema donde el primer factor es que el sustrato es móvil, el sustrato se mueve, las arenas, eso no lo puede permitir, cualquier planta no se puede permitir desarrollar sus raíces en un sustrato que se mueve, ¿no? Entonces, por ahí se establece pues, una serie de especies características de estos ambientes arenosos. Ahí tienen
esta especie como de rábano marino, que se le llama caquile marítima, y es una especie que normalmente está asociada a los primeros metros de la playa. ¿Qué es lo que pasa? Que en el caso del Lanzarote, esta especie, por lo que habíamos comentado del dominio que hay en el viento y el transporte de esas arenas hacia el interior, en la isla de Lanzarote, pues ha sobrepasado un poco a su zona típica en otras geografías, ¿no? En las que esta es una especie característica de esas pequeñas primer franja de arena tras la pleamar, ¿no? Otra de las especies características de estos ambientes movibles es esta pequeña higuerilla, una higuerilla de playa, para definir quizás mejor el nombre, que es una Euphorbia paralis, ¿no? Una especie que ustedes saben que si le cortan los tallos tienen un pequeño látex, una pequeña leche, de ahí que vengan que en algunos sitios la llamen leche tresna, etc., ¿no? Pero bueno, aquí bueno, las conocemos como higuerillas, ¿no? Higuerillas de playa. Y bueno, dentro de ese ecosistema de arenas móviles, pues quizás la especie con más pronto es el Tráganum moquini, ¿no? El balancón. Es una especie que caracteriza ya los sistemas dunares, sistemas donde se acumula ya unas grandes cantidades de arenas. Además, esta especie ayuda a que ese acúmulo de arenas vaya creciendo y además es capaz de ir creciendo con la duna. Eso es lo que hace característico a que normalmente en las playas donde hay una alta incorporación de arena se formen esos grandes montículos dominados por esta especie, el balancón. Puede desarrollarse también en zonas donde hay menos arenas, pero en este caso las dimensiones del balancón siempre se hacen pues, menores, ¿no? Como habíamos dicho, el jable en la isla de Lanzarote pues bueno, ha colonizado toda esa zona parte central de la isla, y eso es debido también, a medida que te vas alejando de la zona de suministro de arena, se va produciendo una compactación de las mismas. Cuando se produce una compactación de esas arenas, pues ya empiezan a entrar a jugar otras especies en las comunidades, ¿no? Y aquí, pues por ejemplo, este sería un matorral de aulagas y codeso. Ahí tienen una fotografía del codeso, hoy Ononis hesperia, hasta hace mucho tiempo se le consideraba Ononis ramosísima, pero bueno, unos estudios taxonómicos de los años 90 pues se dieron cuenta de que realmente se trataba de otra especie, ¿no? De Ononis hesperia. Justo al pie de Ononis hesperia se encuentra esa planta de color más blanquecino, que es Polycarpea nivea, que es un pequeño saladillo, que también es característico de estos sistemas de dunas con cierta, lo que se denominan dunas semifijadas, ¿no? Otra especie, pues este pequeño terófito, esta es una pequeña especie anual, una pequeña voraginácea, una pequeña lengua de vaca o viborina, ¿no? Fíjense ustedes, ahí tienen la planta en verde y la planta en seco, que es esa estructura blanca que se ve a los alrededores y que es tan característica de esos pastizales que cubren los jables de la isla tras las lluvias, ¿no? Principalmente, y ya luego son bastante efímeros porque, bueno, como ustedes saben, las lluvias están muy localizadas en el invierno y son bastante escasas, ¿no? A pesar de ello, el jable guarda una gran diversidad vegetal, a pesar de ser un territorio, como ustedes ven, pues frágil desde el punto de vista estructural, porque hemos dicho que son arenas que se van moviendo, pero es cierto que retienen muy bien la humedad. Y una vez que retienen la humedad, además, a pesar de estar en la costa, un jable se lava muy bien. Es decir, cualquier lluvia es capaz de lavar esos jables, con lo cual la salinidad es menor incluso que un terreno que esté al lado que no tenga el jable, ¿no? Entonces, todo eso, un poco más húmedo y un poco menos de salinidad, permite que sea el jable un sitio con una alta diversidad de plantas, ¿no? A parecer que podría resultar al contrario, ¿no? Y bueno, quizás un poco dentro de ese jable, pues como especie endémica a resaltar, pues estaría este pequeño cebollín. Es un cebollín que, bueno, lo ven ahí ustedes en su esplendor, en una especie que florece temprano, una especie que está florecida
bueno, en octubre no tanto, pero quizás ya en noviembre y diciembre está perfectamente en flor, ¿no? El Androcymbium samophyllum. Es un endemismo de Lanzarote y de Fuerteventura, con un vecino próximo ahí en la costa de Marruecos, que es Androcymbium gramineum, y que, bueno, con el que mantienen estrechas relaciones filogenéticas muy interesantes, ¿no? Bueno, aquí traigo una serie de comentarios a lo largo de la historia, por ejemplo, de cómo ha sufrido el jable, pues muchas veces la presión del hombre, ¿no? Es decir, el jable aportaba o era un recurso importante para el campesino, para el hombre de Lanzarote, ¿no? Sobre todo cuando debido a que nuestro territorio, por el clima que tiene, por su situación, etcétera, no era una isla muy boyante en matorrales para quemar, pues en algún sitio había que sacar esos matorrales, ¿no? Y entonces el jable fue uno de los que se vio afectado, ¿no? Principalmente para la tala de estos matorrales, y que incluso llegó a un punto hasta que el gobierno tuvo que actuar para que evitar, porque una vez que esos jables estaban colonizados por matorrales, pues prácticamente esas arenas estaban conducidas por un determinado territorio. En el momento que tú quitas el matorral, esas arenas se liberan y empiezan a invadir otros territorios, ¿no? Ahí vemos en las actas del Cabildo de 1534, pues cómo se dice que se deje de talar esos matorrales para que, porque había habido la invasión de estos jables hacia cultivos adyacentes o incluso hacia poblaciones, ¿no? Hacia poblados de la zona del jable. Hemos visto las que eran costas arenosas. Bueno, un porcentaje bastante más alto son costas rocosas. Y las costas rocosas están caracterizadas principalmente porque el sustrato es quizás mucho más duro, más difícil de ser colonizado por las especies vegetales. Es decir, necesitan una adaptación muy importante. ¿Por qué? Porque en este caso sí hay una alta salinidad, luego hay una alta incidencia del viento, que hace que sea un ambiente bastante inhóspito para muchas especies. Entonces, eso hace que se constituya un cinturón a lo largo de toda la costa rocosa de la isla de Lanzarote, en la que se establecen pues, unas especies pues, como muy características que todos conocemos, que es por ejemplo, Tetraena fontanesis, en nuestro antiguo Zygophyllum. Le llaman uvillas por esa forma, bueno, redondeada a modo de uva de sus frutos. O este caso, Franquenia ericifolia, que es un pequeño tomillo, también de zonas salinas. O, en este caso, pues, un endemismo canario oriental, que es Limonium papillatum, con la variedad típica, que es la variedad papillatum, porque existe otra variedad dada para las islas salvajes, ¿no? Todas estas especies tienen que vivir en situaciones de baja pluviometría, una alta intensidad del viento, que no solo es un viento que trae sal, sino que además provoca una gran evapotranspiración. Eso quiere decir que son especies que no pueden desarrollar un físico muy grande. Suelen ser plantas pequeñas, plantas almohadilladas. Aquí estamos viendo el efecto del viento. ¿Y cómo combaten la alta salinidad del suelo, que es tóxica en unos niveles determinados? Pues, por ejemplo, en el caso del Zygophyllum, ¿qué es lo que hacen? Todas sus células se hinchan con agua, con lo cual reducen el porcentaje de sal que tienen dentro de la semilla. Perdón, dentro de la semilla, dentro de los tejidos, dentro de las hojas, ¿no? Ese es un mecanismo que ha hecho o que ha desarrollado Zygophyllum o Tetraena fontanesis. Sin embargo, la que tienen delante, Limonium papillatum, lo que hace es excretar las sales. Es decir, todos esos excesos, yo tomo sales del suelo, pero como son niveles demasiado altos y tóxicos, lo que hago es expulsarlas. Y tienen el mecanismo para expulsar las sales. Esos son los dos mecanismos que usa tanto el limonio como la franquenia.
Ustedes cogen una franqueña, le tocan las hojitas y notan cómo el salitre se les queda en las manos. Y es por eso, porque están cogiendo el agua del suelo, obviamente ese agua que absorben arrastra sales y lo que hacen para evitar y no morirse es eliminar esas sales de sus tejidos, ¿no? Es decir, son dos estrategias que usan estas especies de zonas halófilas, costeras. Y en otro caso, por ejemplo, ya tenemos también en zonas costeras de rocas, pero ya no son zonas venteadas, no son zonas de fuertes viento marino, no son las típicas zonas del norte y del este de la isla, sino zonas muy protegidas del sur. Aquí la marecía es mucho menor y hay especies que no entran del norte, como puede ser Zygophyllum, Franquenia. Prácticamente Franquenia no existe en estas zonas del sur. Zygophyllum aparece en zonas muy puntuales y aparecen otra serie de elementos pues curiosos, como puede ser esta Pulicaria, esta pequeña margarita endémica de la isla de Lanzarote y Fuerteventura, Pulicaria canariensis, variedad canariense o subespecie canariensis, dependiendo de los autores, o esta otra planta que es Gymnocarpus decandrus, un pequeño arbusto que, bueno, en el caso de Lanzarote es una especie muy rara, ligada precisamente a las zonas costeras del macizo de los ajaches, ¿no? Para terminar con todo este ambiente costero de la isla de Lanzarote, nos encontramos con los saladares. Los saladares no son otra cosa que situaciones del litoral en el que se produce unos encharcamientos de agua de mar, es decir, son costas normalmente bajas, costas muy bajas y normalmente protegidas. Bueno, vamos a continuar, si me lo permite la voz. Vamos a ver. Bueno, estaba comentando los saladares, ¿no? Los saladares llegan a Canarias de manera finícola. Es decir, ¿qué significa finícola? Es decir, que en su distribución natural, Canarias ya es de los territorios pues, más alejados a sus puntos de mayor biodiversidad. Por hecho, los saladares a Canarias llegan muy empobrecidos, con muy pocas especies. Pero bueno, eso no quiere decir que no constituyan un ecosistema de gran importancia, ¿no? En los saladares dominan, ahí tienen ustedes una fotografía del saladar en extensión más importante de Lanzarote, que es el saladar que está ahí en la zona de la desembocadura, lo que llaman el río, en la zona de la Santa Espor. Está caracterizada por un arbusto que es Arthronemus macrostachys, uno de los numerosos salados que tenemos o de las numerosas especies distintas de plantas que nosotros le llamamos de manera genérica salados. Claro, cuando uno se lo echa a la boca, pues nada, uno sabe de qué está hecha, ¿no? Principalmente, ¿no? Y normalmente el Arthronemus macrostachys es un arbusto que, si bien resiste la influencia directa del agua de mar, también puede resistir ciertas sequías y entonces no es de importancia que crezca en zonas con una humedad directa del agua del mar, ¿no? Sin embargo, no ocurre lo mismo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con Sarcocornia perennis. Sarcocornia perennis, bueno, es otra especie prácticamente sin hojas, son especies afilas, y que en este caso ya no es un arbusto como sí, sino es como una especie como de hierba, ¿no? Forma realmente una especie de moquetas bastante densas, muy características, que la diferencian fácilmente del anterior arbusto, pero la importancia es que sí caracterizan esos saladares donde hay influencia del agua de mar directa. Es decir, que en la marea llena el agua llega e incluso las inunda. Pueden vivir un par de horas bajo el agua sin ningún problema.
Esta especie se encuentra ya en saladares pues muy bien conservados y muy bien estructurados. Por ejemplo, en los saladares de la Graciosa pues no existe esta especie y no en todos los saladares de Lanzarote está, ¿no? Por ejemplo, los saladares de la costa de la costa sur y este del Malpaís de Órsola, por ejemplo, ya no aparece, solo está en la zona en las zonas de Órsola, ¿no? De Órsola, Caletón Blanco, se encuentra también esta especie, ¿no? Una de las especies también que acompañan a estos saladares es este cenizo, Alimione portulacoides o Atripes portulacoides, como dependiendo de los autores, y que también caracteriza estas comunidades con influencia directa del agua de mar. Actualmente solo crecen en la isla de Lanzarote y exclusivamente en los saladares de Órsola. Cuando nos alejamos un poquitito de la costa, cuando no hay influencia directa del agua de mar, pero sí que la puede haber porque el nivel freático es invadido por el agua de mar, aparecen a veces unos matorrales casi monoespecíficos, es decir, constituidos exclusivamente por una especie que es Sueda vera, formando unos matorrales característicos de mato moro, como le suelen llamar, y que caracterizan esos, también se habla de saladares, pero son saladares secos. Bueno, ya dejando la costa, ya nos vamos metiendo hacia el interior y las comunidades que nos vamos a empezar a encontrar son los tabaibales. Los tabaibales serían la vegetación madura, la vegetación que a donde máximo puede llegar ese ecosistema en las zonas áridas de la isla de Lanzarote, es decir, en zonas donde llueve menos de 150 litros, no puede crecer de manera natural nada mayor que una tabaiba, así de claro. Es decir, no existen bosques, no existen árboles con esas precipitaciones, es imposible, no existe, al menos en especies autóctonas canarias, ¿no? Es decir, necesitamos que llueva por lo menos 250 o más de 200 litros por metro cuadrado para que pueda haber ya una vegetación ya arbórea, ¿no? Es decir, de hecho, cuando Jean de Bettencourt llega a la isla de Lanzarote, pues los cronistas hablan de lo que prácticamente estaba recubierta la isla era de tabaibas, lo que llaman las higuiers, son tabaibas o higuerillas, es decir, no solo sería la propia tabaiba dulce, ¿no? o tabaiba, que es la Euphorbia balsamífera, con esa característica inflorescencia única en el ápice de las ramas, o la otra tabaiba amarga o higuerilla, que también caracteriza este tipo de tabaibales y que, bueno, ustedes ven ahí las diferencias claras, ¿no? Cuando están en flor, obviamente, cuando están sin flores es más difícil diferenciarlas, pero bueno, al ojo entrenado sí se diferenciaría. Y otras especies que están en esos tabaibales acompañando a esas especies, pues está Klenia nerifolia, el verol, nuestro verol, el espino, Lycium intricatum, y aparecen algunos endemismos interesantes como la cuernuda o colmillo perro, Scarayuma burchardi, con esos característicos frutos a modo de cuernos, ¿no? Y de ahí por delante el nombre de cuernúa. Algunas anuales como Volutaria volei, un endemismo de Lanzarote y Fuerteventura, o este otro endemismo canario oriental que es Ruteopsis gerbanica, ¿no? Bueno, son una serie de elementos enriquecedores de estos tabaibales dulces. Aquí comento en esta pequeña reflexión también de Bontiel y Berriera, a la que aludía antes, ¿no? En que decían que eso, no habían árboles, sino pequeños matorrales para quemar, salvo una clase de leña que llaman higuiers, de los cuales todo el país está lleno. Es decir, hacía referencia a los tabaibales dulces, ¿no? Téngalo, los tabaibales dulces de las zonas bajas medias estamos hablando, normalmente por debajo de los 250 metros sobre el nivel del mar, es decir, ahí está más o menos la cota o la isoyeta ya de 150 litros por metro cuadrado como máximo. Hoy en día, pues ven en
en este... Hoy en día existen solo aquí en Órsola principalmente, en el Mapaís de la Corona, ¿no? El lobo de Taibal dulce que está aquí, bueno, bastante agredido, ¿no?, por las urbanizaciones de esta zona al oeste de la montaña Roja, ¿no?, aquí, en la zona del Rubicón. Y bueno, luego hay desperdigadas en algunos islotes, en las zonas más conservadas, ¿no? Ahí tienen un taibal dulce muy bonito, que es en la zona sur de Timanfaya. Y bueno, también desperdigada luego quedan algunos puntos de tabaibales dulces, bueno, obviamente en los Ricos de Famara quedan todavía, en zonas bastante inaccesibles, pero bueno, si se fijan ustedes, estamos hablando de una superficie de 800 kilómetros cuadrados que tiene la isla, en donde prácticamente todo deberían ser tabaibales dulces actuales, pues prácticamente, bueno, un trabajo que se ha hecho en cartografía de vegetación de Canarias, pues de esa vegetación que tenía que haber, solo quedan actualmente en la isla de Lanzarote el 6,5%. Es decir, de distribución, solo un 6,5% de tabaibales dulces están hoy conservados en la isla de Lanzarote. Cuando estos tabaibales dulces están cerca de zonas frescas, ventosas, pues aparecen algunas especies halófilas que le dan ese carácter de tabaibal aeroalino. Hay especies como Suedefiniensis o la propia Salsola divaricata, ¿no? Son especies indicadoras de esas situaciones de tabaibales dulces, de situaciones frescas, pero frescas por la marecía, ¿no? Por ejemplo, Suedefiniensis es muy, muy común en todo lo que es la costa expuesta de la isla de Lanzarote y también obviamente de La Graciosa y Alegranza y Montaña Clara, por ende, ¿no? A medida que subimos en altitud, los tabaibales dulces se van enriqueciendo en especies que necesitan un poquitito más de humedad, ¿eh? Estamos hablando ya por encima de los 150, por encima de los 250 metros sobre el nivel del mar. Empiezan a enriquecerse con elementos endémicos como puede ser el verode, Aeonium lancerotense, el cornical, Periploca laevigata, Carlina salicifolia, una especie de cardo, le llaman cardo, o esta esparraguera espinosa, que es Asparagus hórridos, ¿no? Es muy característico de estos tabaibales dulces de medianía, ¿no? De situaciones más frescas, que prácticamente son territorios que son comunidades que llegan prácticamente a la parte más alta de la isla, ¿no? Otra de las comunidades que nos podemos encontrar, bueno, de hecho nos encontramos, pues son los famosos palmerales. Hay mucha discusión acerca, sobre todo, de la distribución de la palmera en la isla de Lanzarote, qué curioso, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ahí en esta zona que ustedes conocen, el palmeral de Aría, muy famoso, ¿no? Pero del que carecemos de escritos más antiguos. Bueno, el escrito más antiguo en el que hace referencia al palmeral de Aría, prácticamente estamos hablando ya de 1700. Es decir, ¿qué pasa? Y antes del palmeral de Aría, de 1700 que había. Hay un pequeño comentario de Torriani en 1500 sobre que en Lanzarote solo había encontrado una palmera. Es curioso, bueno, hoy se ha demostrado que el palmeral de Aría es un palmeral antrópico. Es decir, prácticamente las palmeras que están en Aría proceden probablemente de la isla de Tenerife. Es decir, desde el punto de vista genético, hay mucha más relación entre las palmeras de Aría y las palmeras de Tenerife que las palmeras de Fuerteventura, que sería lo más lógico, ¿no? Por proximidades, lo más lógico que se parecieran. Entonces, probablemente lo que está claro es que el palmeral de Aría ha sido un palmeral transformado, es un palmeral que se ha ido creando, pues bueno, con el desarrollo del cultivo en toda la zona en toda la zona de Aría, ¿no? Aún así, bueno, es una comunidad que pues, es enclavada en un valle que a priori podría tener unas características, entre comillas, pues eso, los naturales, como para poder resistir a este tipo de comunidad, que es algo más exigente en humedad, por eso se encuentran normalmente asociadas a esos valles, ¿no?
Bueno, y ya por último, cuando llegamos a la parte más alta de la isla, aquí ya las condiciones, pues hay 200 litros por metro cuadrado de lluvia o 250. En una parte del año las nubes acarician esas altas cumbres, que es lo que permiten que se pueda establecer una comunidad, vamos a hablar arbórea, a mí me gusta más quizás hablar más de aspecto arbustiva. ¿Por qué? Porque a pesar de ser especies que en condiciones óptimas pueden alcanzar pues, bueno, unos tamaños considerables, realmente en la isla de Lanzarote, con 250 litros por metro cuadrado como máximo, estos árboles nunca pueden pasar de un tamaño de un arbusto, ¿no? Y aquí estamos hablando ya, pues, por ejemplo, de los acebuches, los olivos. Es una comunidad que probablemente se creció en todas esas cumbres de la isla de Lanzarote probablemente por encima de los 450, 500 metros, sobre todo a orientación norte, ¿no? Siempre, ustedes saben que a la orientación sur, esas cotas esas cotas en las que se desarrolla la vegetación siempre aumentan en altitud hacia el sur, porque por las obvias mayores condiciones de sequía, de insolación, etc. Pero bueno, esta es una zona de un bosque que pudo establecerse. Bueno, de hecho, todavía están. Mira, este es un acebuche, bueno, este es el acebuche quizás pues, más accesible, que es un acebuche ahí en el volcán de la Corona, que está a 600 metros de altura. Y bueno, estos acebuchales, estos probablemente bosquetes, que bueno, caracterizan un poco hoy en día lo que es la maquia mediterránea. Es decir, si ustedes van a cualquier zona costera del Mediterráneo, está dominado por esto, pues esos acebuches, esos lentiscos, y probablemente ese fue el tipo de comunidad arbustiva que tuvo que cubrir estas zonas de la isla, probablemente antes la llegada ya no solo de los conquistadores, sino también de los otros conquistadores que fueron pues, los primeros habitantes que llegan a una isla inhabitada, ¿no? Especies, pues, por ejemplo, pues ahí la primera que les mostré fue Convolvulus lopez ocasi, una correhuela endémica de la isla de Lanzarote, es exclusiva del macizo de Famara. Reichardia famara, una cerraja endémica de Lanzarote y de Fuerteventura, caracterizada, o que caracteriza al menos esos farallones, esas zonas rocosas del macizo de Famara. O esta otra especie como es el tajinaste, el Echium famara, o Echium decasne, subespecie purpuriense, depende del autor. Si seguimos a Bramwell, es una subespecie del Echium decasne. Sin embargo, otros autores consideran que tiene diferencias lo suficientemente válidas como para darlo como una buena especie, y para ello han usado el nombre de Echium famara. Otras especies, otros endemismos, pues Plantago famara, o esta bonita margarita, que es la hierba Santa María o magarza, ese es un nombre más actual, que es Argyranthemum maderense. Bueno, aquí siempre os comento lo del tema de Argyranthemum maderense, parece que significa Argyranthemum de Madeira. De ahí Argyranthemum maderense. Y dice, ¿qué hace esto aquí, no? Realmente es que es un tema de una confusión. Es decir, Argyranthemum maderense es un endemismo de la isla de Lanzarote, que es lo que pasa que quien describe la especie por primera vez para la ciencia se confundió con las etiquetas y creyó que estaba describiendo una planta de la isla de Madeira. Entonces le puso Argyranthemum maderense. Y bueno, en 1976 Chris Humphrey hizo la revisión del género y se percató del error, ¿no?, de que había cometido. Desafortunadamente, existe un código de nomenclatura que te obliga a usar el primer nombre que se pone, ¿no?, a una especie. Entonces nos tuvimos que aguantar el Argyranthemum maderense. Hemos tenido los conejeros relaciones con Madeira que también no vienen mal, que nos las recuerden también de vez en cuando, ¿no? Bueno, aquí pues quería poner unas pequeñas también citas bibliográficas acerca pues, de esos árboles que conocían o que aparecían. La primera cita, por ejemplo,
en el año 1776 del lentisco, es la primera vez que se cita el lentisco para la isla de Lanzarote. Es en este compendio breve y famoso y fasmoso, histórico y político, en el que se recoge que bueno, en esos riscos aparecen los lentiscos, ¿no? Y también en el segundo párrafo, en unas actas del Ayuntamiento de Teguise, aparece el término acebuche, ¿no? Es curioso, ¿no?, que tengamos que esperar hasta 1834, 1736 para encontrar nombres de estas especies en la isla de Lanzarote. Así que imagínense lo rara que han sido y lo rara que son, ¿no?, en la actualidad. Ambas están en los riscos de Famaras, crecen en los riscos de Famaras perfectamente. La acebuche incluso puede salir de los riscos de Famaras. Pero bueno, estamos hablando de plantas así, muy raras, muy aisladas. Bueno, si los tabibales hoy estamos hablando de un 6,5%, los acebuchales no llegan al 1% de su distribución potencial. Prácticamente es anecdótico. Y bueno, hablar de un acebuchal en la isla de Lanzarote hoy en día es un poco irrisorio. Hay unas cuantas ejemplares de esas especies creciendo a lo largo del rico de Famara, pero como les digo, no llegan ni siquiera al 1% de su distribución potencial, ¿no? Es decir, lo que podría haber, ¿no? Bueno, esto simplemente quería representar, bueno, hay los pequeños manchitas ahí que, bueno, que han estado, bueno, yo las he, este es un mapa que hicimos, yo las he alargado para que tuvieran representación cartográfica, porque si no, no se podían dibujar, ¿no? Era simplemente por lo menos decir, están esas especies ahí. Bueno, a lo largo de la historia, en el momento en que la isla se coloniza, la isla es el sustento de los primeros habitantes. Y bueno, pues Lanzarote quizás no fue la más agraciada desde el punto de vista de sustento, por lo tanto el hombre ha tenido que ingeniárselas para poder sobrevivir en un territorio como es la isla de Lanzarote. Los cultivos, los asentamientos, los primeros asentamientos del hombre en la isla, sus actividades asociadas, el pastoreo, en muchos casos el sobrepastoreo, pues esto ha implicado que estemos muy lejos hoy de reconocer, ¿no?, un paisaje vegetal primigenio, ¿no? De ahí un poco el título de los retazos de esos paisajes vegetales primogenios, que hoy en día, pues bueno, pues si al 6,5 le ponemos el 0,2, pues bueno, no llega al 7% de la vegetación natural que hoy en día se conserva, ¿no? Ahí ven ustedes, por ejemplo, en esas imágenes, la pérdida tan importante de suelos asociadas un poco pues a estos fenómenos que hemos tenido, ¿no? La deforestación para la obtención de leña, era necesario, o bien para la obtención o el desarrollo de cultivos, para el desarrollo de pastos, para la ganadería, etcétera, pues una serie de actividades que ha hecho que bueno, pues se haya ido degradando el territorio insular, y por lo tanto esas comunidades vegetales estén hoy muy relegadas a sitios muy puntuales. Bueno, aquí pues nada, Berthelot de 1839, cuando llega a la isla, pues prácticamente pues comenta eso: Lanzarote no tiene nada verde, solo tras las lluvias de otoño se ve hierba en los campos, después de la cosecha el suelo no es más que un desierto de piedras. Bueno, así sucesivamente. Esto no quiere decir, o no nos debe llevar. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer la tesis doctoral sobre la vegetación y flora de Lanzarote, lo primero que me dijeron, pero bueno, ¿y qué vas a estudiar? En Lanzarote, pues la idea que teníamos, o la idea que subyacía, sobre todo en la mayor parte de la gente, es que en Lanzarote no había nada que estudiar, porque había 4 plantas como mucho. De hecho, cuando uno se lee esto, te da hasta tristeza, ¿no? Pues, pero no es así, ¿eh? Lanzarote, a pesar de ser un territorio árido, tiene aproximadamente unas 700 especies diferentes, 700 especies diferentes, tantas como lo tiene la isla de La Palma prácticamente. Y eso que la isla de La Palma, a pesar de que tiene un área
hablando de superficie, más pequeña, pero sin embargo, si ustedes ven el relieve de la isla de La Palma, es mucho mayor. Pues aún así, creo que nos gana por muy poquititas especies. Es decir, que el Lanzarote, a pesar de, pues bueno, de todos esos procesos de degradación que ha tenido, humanos y no humanos, tampoco hay que… los procesos de desertificación que han ocurrido en el pasado en las islas pequeñas, en las islas bajas me refiero, se han sufrido mucho más porque no hay refugios. En islas altas, cuando los procesos de desertificación ocurren, normalmente las especies se tienden a refugiar a altura. Es decir, a medida que aumenta la aridez, pues las especies van subiendo en zonas más altas, más altas, más altas. En una isla como Lanzarote eso es imposible, no existe, no hay escapatoria. Entonces los procesos de desertificación en islas como Lanzarote han estado probablemente asociadas a unos procesos de extinción muy importantes, obviamente extinción y a la posteriori recolonización de muchas especies cuando los periodos de clima eran más benignos, ¿no? Aquí otro aspecto hablando sobre la carencia de bosques, también en este caso también de Berthelot, ¿no? Bueno, esto simplemente ha sido una introducción que me da paso a mí ahora a dar, para ya acabar la parte última de la charla, es ¿qué pasa con el otro 90% de la isla? ¿No hay nada? No, pues no. Lo que hay son matorrales que se llaman matorrales de sustitución. Es decir, en ecología, en la asociación vegetal, cuando una comunidad vegetal madura, estable, se deteriora, pues es una oportunidad para que otras especies intervengan en la comunidad, es decir, son lo que se llaman especies oportunistas o especies que van a establecer ya de por sí una comunidad, que son las que llaman comunidades secundarias. Esas comunidades secundarias en ocasiones se pueden volver permanentes, es decir, cuando un ecosistema ya está muy degradado, ya no puede volver a su estado primigenio. Entonces, estas comunidades secundarias se convierten en, podríamos decir luego, ya en comunidades potenciales, es decir, adquieren. Eso pasa cuando la degradación es irreversible, ¿no? ¿Cuáles son los matorrales áridos? Pues el más conocido y sobre todo por la gran extensión que adquiere en la isla de Lanzarote es los matorrales de Salsola vermiculata. Salsola vermiculata también le llaman mato, salado, brusca, sogal en la zona de So, también le llaman. Bueno, son estos matorrales esteparios con una cobertura vegetal relativamente baja y que suele estar dominada por las quenopodiáceas, sí, por una familia de plantas que ha sabido adaptarse y evolucionar a desarrollarse en este tipo de ambiente. Y eso es simplemente ver un catálogo, ver el número de especies de quenopodiáceas que existen en zonas áridas es muy elevado. Ahí tienen ustedes a dos, Salsola vermiculata, la Sueda mollis, es otra de las especies, o esta propia, la algoaera que le llaman aquí, que es Basia tomentosa, antiguamente Chenoleoides tomentosa, que caracterizan estos tipos de matorrales en zonas áridas, ¿no? Así que ustedes hoy en día, en vez de tabaibal dulce árido, lo que normalmente van a observar principalmente son este tipo de matorrales de Salsola vermiculata, Sueda mollis y Basia tomentosa. Esos son los matorrales que van a estar, bueno, ustedes váyanse a Nazaret, a toda esa vega de Taiche abandonada, pues ahí todo lo que hay son matorrales de Salsola. La foto que vimos anteriormente eran los ajaches. Es un matorral muy importante desde el punto de vista. Ojo, que no quiere decir que los matorrales secundarios no tengan importancia. Los matorrales secundarios también tienen mucha importancia porque, de hecho, bueno, Domingo, no sé si hablarás de la importancia de estos sistemas secundarios, pero que tienen sobre todo para las aves, ¿no? Para determinados tipos de aves que son muy raras en otras islas, ¿no? Esos matorrales, cuando están muy alterados, cuando se mueven los suelos, pues tienen una especie de fasciación, se dice que hay una dominancia de una determinada especie, que son las aulagas, es decir, son los aulagares. Y como más representativos tenemos nosotros son pues nuestros arenados abandonados. En el momento que se abandona un arenado, pues quizás de las primeras especies que entran a colonizar o a recolonizar ese arenado son las aulagas, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque las aulagas
necesitan un suelo relativamente suelto que lo obtienen en el propio arenado, ¿no? En zonas que no estuvieran arenadas se nos irían o bien a torrenteras, es decir, zonas donde a pequeños barranquillos, a pequeñas cárcavas, donde hay movimiento de suelo, o suelos muy arenosos como puede ser el propio Jable, ¿no? El Jable también, cuando se te abandona, tienes una entrada primera de las aulagas, y a medida que la aulaga se va estableciendo, podríamos decir, se va estabilizando también el sustrato, y ya empieza a no gustarle tanto a la aulaga. Y entonces ya empiezan a entrar otras especies que van a dar paso luego a la sucesión vegetal siguiente, ¿no? Vimos que en las zonas áridas estaba el matorral de salsola. Pues si subimos un poquitito a zonas semiáridas, ya la salsola no es que no pueda vivir, pero ya no es competente, es decir, ya no tiene esa fuerza, esa competencia o esa capacidad de competir por el territorio con otras especies. Y entonces lo que se produce es, un cambio hacia otro matorral de sustitución diferente, hacia otro matorral secundario, que en este caso estaría caracterizado principalmente por el togio o togia, que es asteriscos intermedios, ahí lo tienen, un endemismo de la isla de Lanzarote, o este otro endemismo de Lanzarote, también está en la isla curiosamente, este es un endemismo de Lanzarote que compartimos con Madeira exclusivamente, solo está en Lanzarote y en Madeira. Aunque, habría que pensárselo si es realmente lo mismo lo que está en Lanzarote en Madeira. Yo las he tenido cultivadas a las dos, e incluso en cultivo tienen pequeñas diferencias, ¿no? De todas maneras, el especialista no les quiso dar mucho protagonismo y las dejó todo como lo mismo, ¿no? Pues estas especies son lo que vendría a sustituir a esos tabaibales dulces de altura, e incluso también a esos bosquetes de zonas altas. Y ya terminando un poco así a la hora a modo de resumen, aquí tengo una pequeña representación esquemática de lo que sería la vegetación de la isla de Lanzarote en una pequeña catena, en una pequeña subidita, ¿no? al risco de Famara, ¿no? Desde esas comunidades que ven ustedes en la parte baja, esas comunidades samófilas con esos balancones, estos serían luego tabaibales dulces, toda esta zona sería aquí de tabaibales dulces. A partir de aquí empezarían los tabaibales dulces con otras especies que hemos hablado, ¿no? Tabaibales dulces de medianías y zonas altas. Para último aquí, en esta zona de aquí ya estar esos bosques, esos restos de bosques termófilos, ¿no? De esos acebuchales que deberían haber estado cubriendo toda la zona alta de la isla de Lanzarote. Como les comentaba, en Lanzarote nos quedamos ahí apenas en esos 600 metros. Si nosotros hacemos un pequeño esfuerzo y nos vamos a la isla vecina, que es Fuerteventura, siempre hablamos de que Fuerteventura y Lanzarote, somos muy parecidas y de hecho lo somos, ¿no? Pero Fuerteventura tiene una pequeña diferencia al respecto a lo que he estado hablando, a las comunidades vegetales que he estado mencionando, y es que Fuerteventura tiene apenas 200 metros más de altura, pero que es lo suficiente importante para atrapar ese mar de nubes. Entonces ustedes fíjense en la foto que tienen aquí debajo, esto es en pleno mes de agosto, Fuerteventura en el macizo de Jandía tiene una nube permanente ahí, es decir, cuando ustedes quieran ver la playa de Cofete desde arriba, desde el Pico de la Zarza, nunca vayan en verano, hay que ir en invierno, porque en verano el porcentaje de días que está la nube metida es muy alto. ¿Eso qué es lo que ha permitido? Que Fuerteventura tenga una pequeña diferencia respecto a nosotros. Ellos tienen una pequeña laurisilva, tienen esos altos de los ricos de Famara, prácticamente donde ya es una zona vertical, aparecen mocanes, aparecen palo blanco, aparecen adernos, aparecen peralillos, elementos que han desaparecido de la isla de Lanzarote. Probablemente en la isla de Lanzarote han desaparecido por eso,
porque en periodos todavía más secos, ojo, no estamos en el periodo más seco que ha sufrido la isla de Lanzarote, probablemente estas especies desaparecieron. No tuvieron refugio para mantenerse, ¿no? Y bueno, y esto es un poco pues, la visión un poco de los paisajes vegetales de la isla de Lanzarote. Muchas gracias.